Vamos a hablar acerca de el arco circular primero. El arco circular. Bueno, cuando nosotros entonces tenemos un círculo, nosotros vamos a poder identificar diferentes partes. Entre esas partes, pues, ya conocemos el concepto de radio, ¿verdad? Tenemos definitivamente un radio, que el radio es el segmento que une el centro del círculo con cualquier punto que pertenece a la circunferencia. Ese es el concepto de radio. Es el segmento entre el centro del círculo y cualquier punto de la circunferencia. Luego, si nosotros comparamos el espacio que hay entre dos radios, vamos a poder determinar un ángulo. Recuerden de que ese ángulo se puede medir en grados o se puede medir también en radianes. Ahora, cuando nosotros medimos la longitud, ¿sí? Como hablar de la circunferencia, la longitud de circunferencia que hay entre dos radios, a ese es a lo que se le llama arco circular. El arco entonces es la longitud de circunferencia que hay entre dos puntos de la circunferencia. Entonces, la relación entre estos tres elementos es que el ángulo en un sector circular es igual al arco circular dividido el radio. Aquí es importante notar de que esta división nos va a dar un ángulo en radianes, ¿sí? Entonces nosotros en estos cálculos que vamos a estar trabajando, vamos a trabajar nuestro ángulo en radianes. Esto implica que si no tenemos un ángulo en radianes, si lo tenemos en grados, tendremos que convertirlo a radianes para poder trabajar. De esta ecuación, entonces, salen otras dos. Una para el arco, entonces despejando el arco vamos a tener que, entonces el arco es igual al ángulo por el radio. Y también vamos a tener que el radio es igual al arco dividido el ángulo. Bueno, de esas ecuaciones. Y con estas ecuaciones vamos a estar trabajando. Entonces aquí la instrucción dice en los siguientes problemas calcula el valor de la variable faltante. Entonces, vamos a trabajar ahí la número 1. Entonces, miren, ¿qué variable hace falta acá? El arco circular. El arco circular, ¿sí? Eso quiere decir que entonces vamos a utilizar la ecuación del arco circular, que es arco igual al ángulo por el radio. Bueno, pero ¿qué sucede? Que el ángulo que tenemos está en grados y debe de estar en radianes. Entonces, tenemos que convertir ese ángulo de 120 grados a radianes antes de realizar la operación en la ecuación. Entonces, vamos a convertir, como eso ya lo trabajamos la semana anterior, de 120 grados por. Entonces, aquí pues decimos que 180 grados, ¿verdad? Para poder cancelar los grados, es equivalente a pi. Entonces, 120 grados ahí, simplificando, ¿verdad? Esa fracción. Vamos ahí 120 y 180. Podemos anular el 0 y dividiendo dentro de 6. 12 dividido 6 es 2 y 18 dividido 6 es 3. Entonces tenemos que 120 grados es 2 pi tercios, ¿sí? 2 pi tercios. Bueno, entonces ya con ese valor es con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro ángulo en radianes, entonces vamos a operar en la ecuación. Entonces, el arco circular es igual. El ángulo, que es 2 pi tercios por el radio. Entonces, aquí vemos que el radio nos dice que es
15. Bueno, entonces el arco es igual. Entonces, miren, en este caso cuando tenemos una fracción lo vamos a hacer así. Vamos a multiplicar. Aquí sí vamos a cambiar el valor de pi por 3.14. Entonces decimos 2 por 3.14 por 15. ¿Sí? 2 por 3.14 por 15. Y luego ese valor lo vamos a dividir entre el denominador de la fracción, que es 3. 31.4. Muchas gracias. 31.4. Y como miren, el radio está en metros, entonces el arco se mide en metros. Y ese es nuestro resultado. Ese es el proceso que nosotros vamos a seguir. Bueno, ahí así, dependiendo de entonces de la variable que nosotros tengamos que encontrar, será el proceso que vamos a hacer. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, les doy opción ahí a escoger entonces una de las 4 restantes que están en esta parte. 3, profe. La 3. Entonces vamos a resolver la número 3 y si se dan cuenta acá, nosotros entonces nos está pidiendo que calculemos el radio, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la ecuación de radio. Les dice que el radio es igual al arco circular dividido el ángulo. Aquí el ángulo sí lo tenemos en radianes, entonces aquí no hay necesidad de convertir porque ya lo tenemos así. Entonces solamente vamos a sustituir nuestros datos. Entonces decimos, miren, el arco es 12 y el ángulo es 4 radianes. Entonces hacemos esa división. 12 dividido 4. Eso nos da 3. Y entonces, como el arco está medido en centímetros, entonces el radio está en centímetros. Entonces, el radio es 3 centímetros. ¿Alguna otra duda? No, profe, no hay duda. Entonces vamos a avanzar a la segunda parte. Entonces, miren. En la segunda parte vamos nosotros a hablar sobre el área del sector circular. Área del sector circular. Entonces, tenemos los mismos elementos. El ángulo, el radio, el arco circular. Ahora, el área, cuando nosotros estamos hablando de área, estamos hablando del espacio, ¿sí? Que ocupa ese fragmento del círculo. Es decir, toda esa parte interior. Esa va a ser el área, ¿sí? Entonces, aquí pues vamos a tener dos datos desconocidos porque aquí nos está pidiendo que calculemos el área y también que calculemos el arco, ¿verdad? Ya vimos la ecuación del arco en la parte anterior, entonces ahí se va a aplicar la misma. Entonces, el arco, ya sabemos que es el ángulo por el radio. Y seguimos manejando acá que el ángulo debe de estar en radianes, ¿sí? El ángulo debe de estar en radianes. Bueno, ahora, en cuanto al área, la ecuación de área nos dice que el área
es igual a un medio del radio al cuadrado por el ángulo. Esta ecuación es la que vamos a estar utilizando. Un medio por el radio al cuadrado por el ángulo. Entonces les doy ahí a escoger. Entre las 5 que hay, por favor, escojan uno para poder resolver. La 4. Muy bien. Vamos a resolver entonces la 4. Y bueno, en este caso nos damos cuenta que, miren, nos está pidiendo el radio y el arco. Entonces, recordemos de que una ecuación se puede despejar. Entonces, despejando esta ecuación para poder calcular el radio, nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 por el área dividido el ángulo. Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Raíz cuadrada de 2 veces el área dividido el ángulo. Bueno, entonces aquí igual. El ángulo no está en radianes. Entonces, hay que convertirlo a radianes primero para poder hacer este cálculo. Entonces, vamos a convertir 200 grados a radianes. Entonces, decimos ahí, pues ya sabemos, aquí nos va a quedar pi. En la parte inferior 180 grados. Se van a cancelar los grados. Ahora tenemos que simplificar. Ese 200 y 180. Podemos cancelar un 0. Y aquí solamente podemos sacar mitad. La mitad de 20 es 10. Y la mitad de 18 es 9. Entonces tenemos 10 pi 90. Entonces ese es nuestro ángulo. Entonces vamos a calcular el radio, que es la raíz cuadrada de 2 por el área, y ustedes observan que entonces nos dice que el área es 15 metros cuadrados. Dividido el ángulo que nos dice que es 10 pi sobre 9. Bueno, entonces vamos a resolver. Entonces, si aquí pues utilizamos, chicos, la regla de extremos y medios para poder resolver esa operación, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a multiplicar. Así. 2 por 15 y por el denominador de esa fracción, ¿sí? Del ángulo. De 2 por 15 por 9. Doscientos setenta. 270. Muy bien, 270. Bueno, abajo. 10 pi, que es entonces 10 por 3.14. Eso nos da 31.4. muy bien, 31.4. Siempre seguimos manteniendo la raíz. Entonces ahora hay que hacer esa división. 270 dividido 31.4. 6.59. Vamos a ver. Sí, 8.6. 8.6. Y eso pues tiene raíz. Le sacamos la raíz cuadrada a 8.6.
que ahí nos da 2.93. Entonces, miren, el área está en metros cuadrados, entonces el radio es metros, ¿sí? No le vayan a colocar al radio metros cuadrados. Solamente el área es con el exponente cuadrado, metros cuadrados. Bueno, ¿alguna duda? Profe, disculpe, puede ser la número ¿Al número? 5. 5. 5. Muy bien. Vamos a subir la pantalla. Solamente aquí hace falta calcular el arco, ¿sí? En esa número 4 hace falta calcular el arco, pero eso ya lo calculan ustedes. Entonces vamos ahí con la número 5. Entonces, aquí el ángulo ya lo tenemos en radianes, entonces ahí no hay ningún problema. Vamos a calcular el área. Entonces, área es igual. Y dice que es 1/2 por el radio al cuadrado por el ángulo. Esto es, área es igual a 1/2 por el radio. El radio, miren, dice que es 16 metros. Entonces, 16 metros y esto va elevado al cuadrado. Y el ángulo nos dice que es 5/4 pi. Bueno, entonces, vamos a resolver primero esa potencia, ¿sí? Y la vamos a multiplicar por 1/2. Oh, esto es muy importante. Cuando nosotros multiplicamos algo por 1/2, ese es el equivalente a la mitad de ese número. Entonces decimos 16 al cuadrado. 256. 256. Y 256 por 1/2 es la mitad de 256. Es decir, 256 dividido 2. 128. Entonces ahí nos queda, miren, 128. Ok, entonces ese 128 está saliendo, repito, 16 al cuadrado que quedó 256. Esto lo multiplicamos por 1/2, que es la mitad, y así es como está dando este 128. Esto lo estoy haciendo para poder facilitar el cálculo con la otra fracción. Muy bien. Entonces lo voy a colocar así, miren. El pi está en la parte del numerador. Entonces nosotros aquí vamos a decir 128 por 5 y por pi, que es 3.14. Entonces 128 por 5 por 3.14 nos da 2009.6. Y esto dividido 4. Entonces ya solamente hacemos la división entre 4. Y nos da 502.4 metros. Estamos hablando de área. Entonces, esto es cuadrados. 502.4 metros cuadrados. Esta sería la respuesta. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda ahí? ¿Cómo se le saca el ángulo en la primera serie? Con la ecuación. Por ejemplo, en la segunda nos pide el ángulo. Entonces, yo les escribí acá las ecuaciones de, ¿verdad? Entonces, el ángulo dice que es igual
el arco dividido en radio. Eso quiere decir de que lo que yo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí brevemente, es el arco 12 dividido el radio 8. Se hace esa división y se va a obtener el ángulo en radianes. Gracias. Muy bien. ¿Estamos ahí? ¿O hay alguna otra duda, chicos?